de noticias económicas en Telesur, un placer acompañarles. Comenzamos este recorrido con titulares. En Chile, un informe de la Contraloría reveló que diversos organismos del Estado malgastaron más de $1.000 millones en diversas irregularidades administrativas en el transcurso del año 2019, justo en medio de las protestas sociales en contra del modelo económico. En contexto, les ofrecemos información sobre las 5 empresas que monopolizan los ingresos económicos a escala global de los servicios tecnológicos. Hablamos de Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon. Y Estados Unidos impuso restricciones a las importaciones de acero de 2 países latinoamericanos. Uno de los afectados es socio del Tratado de Libre Comercio TEMEC. En nuestra Economía 360 les contamos de quién se trata. Les hablamos de economía en pandemia, un recorrido que comenzamos en Chile. Un reciente informe emitido por la Contraloría Nacional reveló que diversos organismos del Estado malgastaron recursos económicos durante el año 2019 mediante diversas irregularidades. En total, unos $1.350 millones fueron despilfarrados por diversas instituciones estatales en el transcurso del año pasado. En el listado figuran infracciones a normas contables y presupuestarias, modificaciones anómalas de contratos, gastos improcedentes, errores en el manejo de fondos, malas rendiciones de cuentas. La Contraloría chilena realizó 13.928 observaciones, de las cuales el 58% establecen irregularidades administrativas, posibles ilegalidades, falta a la probidad y pérdida de patrimonio. El Ministerio de Interior ocupó el primer lugar en la cantidad de observaciones, con 1.300 casos de malos manejos y un monto de $992.356.000. Casi la totalidad corresponden al Cuerpo de Carabineros. Mientras sale a la luz pública este hecho, el Ministerio de Hacienda había recortado peticiones de presupuesto para 9 regiones del país por 5.400 millones de pesos. De pesos chilenos, valga decir. Vamos ahora a Brasil, país que registró un déficit público del 16,30% del PIB y la deuda saltó un 205% en los primeros 7 meses de este año 2020. Esto lo informó el Banco Central del país suramericano. El déficit nominal en las cuentas públicas es de $122.546 millones. El 16,30% del Producto Interno Bruto. Igualmente, el saldo negativo entre ingresos y gastos del sector público creció un 205,4% de enero a julio de este año. También la entidad bancaria indicó que la paralización de actividades entre marzo y junio desplomó la recaudación tributaria con un déficit fiscal por $79.296 millones, equivalentes al 5,91% del PIB nacional. Asimismo, el déficit primario en el mismo periodo fue de $89.388 millones. Esto representa el 11,89% del PIB. De otra parte, la autoridad monetaria informó que la deuda bruta pública del país hasta finales de julio fue del $1,14 billones, equivalentes al 86,5% del PIB, luego del 75,8% del PIB que cerró en 2019. Seguimos con el gigante suramericano. El país entrará en recesión al registrar una caída, lo que les estábamos hablando de este PIB y de qué manera. El Banco Central prevé que el resultado del Producto Interno Bruto entre abril y junio, que será divulgado por el gobierno, registrará una contracción histórica de 10,94% en contraste con el primer trimestre del año. Entre tanto, el gobierno del presidente Bolsonaro estima una contracción entre el 8% y el 10% para el segundo trimestre. Economistas pronostican, entre tanto, que el PIB se contraerá en 9,2%.
En ese sentido, tras 2 periodos consecutivos en negativo, con la caída de 1,5% en el primer trimestre del año, el país entrará en recesión técnica. Analistas consultados por el Banco Central estiman que la economía brasileña cerrará este año con una baja del 5,28%. Sin embargo, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, prevén una retracción entre el 8 y el 9%. Vamos ahora a República Dominicana. La economía del país sufrió una contracción en el primer semestre de este año debido a los efectos de la COVID-19. Un informe del Banco Central detalló que la economía se contrajo un 8,5% los primeros 6 meses del año. Sin embargo, el comienzo gradual de actividades, unido a la coordinación de la política monetaria y fiscal, han incidido para que los efectos de la pandemia fuesen menos severos en la economía. La mayor caída se registró en el sector hotelero con un menos 43,3%, la construcción con menos 19,5%, la explotación de minas con menos 15,6%. También los sectores de servicios se contrajeron 12,1%, transporte y almacenamiento bajó un 10,8%. De otra parte, el sector salud creció un 12%, los servicios financieros aumentaron 10,9% y las actividades inmobiliarias 4,8%. Ello seguido de forma positiva el sector de las comunicaciones con un 2,9%, la administración pública con un 2% y el sector energía y agua creció 1,5%. Las reservas internacionales netas del país son de 7.172 millones de dólares, garantizando 4 meses de importaciones, apuntó el ente financiero nacional. Vamos ahora a Paraguay. El ministro de Agricultura de esta nación, Rodolfo Friedman, anunció su renuncia tras ser imputado por varios delitos. El ministro Friedman informó su renuncia al cargo luego de ser imputado por delitos de corrupción, entre ellos lavado de dinero, cuando era gobernador del departamento de Guairá entre 2013 y 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes. Friedman expresó que se reincorporará a su escaño en el Senado, que dejó el año pasado al ser designado ministro. Desde allí se defenderá de las acusaciones. Las investigaciones contra el funcionario iniciaron tras la denuncia periodística que señalaba a Friedman como el fundador de Eventos y Servicios S.A., desde donde supuestamente usó su cargo político para ganar licitaciones públicas y ganar un porcentaje. La empresa fue favorecida entre los años 2016 y 2017 de un contrato por almuerzo escolar por unos 2,3 millones de dólares. La Fiscalía cuenta con 6 meses para realizar una acusación formal. Reveló además que los cheques de la empresa fueron librados para comprar vehículos y paquetes de viaje en favor de Friedman y de su esposa. Cerramos este recorrido en Colombia con información de Estados Unidos. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, precisamente desclasificado recientemente, demuestra que hubo vínculos entre el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el narcotráfico desde el año 91. Más información al respecto la encontramos en el portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. El documento del Departamento de Defensa demuestra que las relaciones del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, eran monitorizadas o monitoreadas por ese país desde el primer periodo presidencial de Uribe. Además, él mismo hace referencia a un reporte de servicios especiales estadounidenses del año 91, en el que se afirma que Uribe Vélez estaba relacionado con narcotraficantes, específicamente con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. El documento es un memorando divulgado por el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos en su página web oficial, fechado en agosto de 2004 y firmado por el entonces asistente del secretario de Defensa, Peter W. Rothman. Así cerramos este recorrido, nos vamos a la primera pausa en el impacto económico. A la vuelta ponemos en contexto información sobre las empresas tecnológicas que monopolizan ingresos económicos en todo el mundo. ¿De cuáles les hablamos? Bueno, ese llamado Club de las 5, Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon. ¿Y cuáles son las estrategias que emplean para evadir impuestos? Vamos a verlo al volver aquí en Impacto Económico.
Se los adelantábamos antes de la pausa. En la actualidad, la industria de los servicios tecnológicos está ampliamente monopolizada por 5 compañías, entre las que figuran Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. Según la investigadora y articulista del portal Rebelión, Natalia Suazo, 1 de cada 2 personas en el mundo están conectadas a los servicios de alguna de estas 5 empresas. En contexto, ampliamos la extensión económica que poseen estas empresas. De acuerdo a la investigadora Natalia Suazo, las grandes tecnológicas Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon mantienen un monopolio sobre los servicios tecnológicos alrededor del mundo. Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado. Facebook controla gran parte del mercado de las noticias y la información. Amazon, el comercio en gran parte de Occidente y está avanzando en producir y distribuir también sus propios productos. Hasta el año 2007, la mitad del tráfico de Internet se distribuía entre cientos de miles de sitios dispersos por el mundo. Sin embargo, desde 2014, esa misma cifra ya se había concentrado en 35 empresas. Pero ahora el mercado está controlado por el denominado Club de los 5 y sus márgenes de ganancias llegan incluso a superar el Producto Interno Bruto de varios países. Por ejemplo, antes de la pandemia del coronavirus, la capitalización bursátil de la empresa Apple ascendía a un monto de 940.000 millones de dólares. Esto superaba el Producto Interno Bruto total de Países Bajos, ubicado en 902.000 millones de dólares. Amazon, por su parte, poseía una capitalización bursátil por 957.000 millones de dólares, superando el PIB conjunto de 9 países de Latinoamérica. En el caso de Microsoft, su capitalización era el equivalente al PIB de 8 países de Europa del Este y la de Facebook superaba todo el PIB de Argentina. Y miren ustedes qué paradójico, en medio de la pandemia del coronavirus con tantas necesidades, las grandes tecnológicas han incrementado su riqueza y los dueños de estas empresas han visto crecer su fortuna. ¿Y de qué manera? Vamos a ver por qué. Las grandes tecnológicas como lo son Amazon, Apple, Microsoft, Facebook y Google siguen sorteando la crisis de la COVID-19 y han logrado salir airosas, generalmente aumentando sus beneficios en el segundo trimestre del año. En ese contexto, el gran ganador durante la pandemia ha sido el gigante del comercio electrónico Amazon, que duplicó sus beneficios entre abril y junio pasado con unas ganancias de 5.243 millones de dólares, tras dispararse su facturación un 40%. Asimismo, le sigue la compañía de la manzana, Apple, que en el mismo periodo aumentó sus ganancias un 12% al obtener 11.253 millones de dólares. La propietaria de la red social más usada del mundo, Facebook, también duplicó su beneficio con ganancias de 5.178 millones de dólares. Por otra parte, los dueños de estas compañías tecnológicas han incrementado sus riquezas durante la pandemia. Según una investigación del Instituto de Estudios Políticos, un think tank progresista con sede en Washington, los 12 millonarios más relevantes de Wall Street han visto crecer sus patrimonios desde que comenzó el coronavirus. En esa línea, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, consiguió aumentar su riqueza en un 68% y se sitúa en el primer lugar con una fortuna de 189.400 millones de dólares. Asimismo, le siguen Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien vio incrementar su fortuna hasta los 114.000 millones de dólares. Mientras que el patrimonio de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se revalorizó un 75%. Más al respecto, una reciente investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, indica que las normas fiscales internacionales no están adecuadas al carácter digital de la economía. Por este motivo, las grandes empresas tecnológicas no tributan en países donde, aún sin estar físicamente establecidas, generan beneficios. Los investigadores de CELAC aseguran que las empresas Google, Apple, Facebook y Amazon facturan año a año una suma equivalente al Producto Interno Bruto francés. Sin embargo, mediante diversas prácticas trasladan sus beneficios a guaridas fiscales y así evaden y eluden impuestos, pagando globalmente un porcentaje bajo de sus ingresos. Asimismo, no pagan impuestos en países donde no tienen presencia física, aun cuando tienen millones de usuarios que contribuyen a la creación de valor. Aunque existe un plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, todavía no hay consenso para aplicar en países de la OCDE y la Unión Europea. Ante esta realidad, algunos gobiernos diseñan medidas para el cobro de impuestos de manera unilateral, de manera transitoria, mientras se alcanza una solución coordinada.
Así nos vamos a otra pausa, la segunda y la última en impacto económico. A la vuelta en Economía 360 revisamos las restricciones que Estados Unidos impuso a importaciones de acero desde México y Brasil. ¿Por qué esta decisión? Les contamos en breve, ya venimos. Volvemos. Estados Unidos impuso condiciones especiales adicionales a importaciones de acero desde México y Brasil, según el gobierno de Trump, debido a esto al impacto que la pandemia ha causado dentro de la industria estadounidense. Así lo manifestó en un comunicado el representante de comercio Robert Lighthizer. En el documento, la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos solicitó a México establecer un régimen de monitoreo estricto para 3 productos de acero: tubos estándar, tuberías mecánicas, productos semiterminados. Un monitoreo cercano a los cargamentos a partir de ahora hasta el 1 de junio de 2021. A cambio de ello, Estados Unidos mantendrá la exención de aranceles a importaciones de estos productos desde México. En el caso de Brasil, el texto indica que Washington ha encontrado necesario reducir la cuota de productos de acero semiterminados por lo que resta del año, de 350.000 toneladas métricas a 60.000 toneladas. La oficina comercial agregó que con respecto a las cuotas de importación existentes en otros productos brasileños de acero, Estados Unidos retomará las conversaciones con Brasil sobre la cuota de los semiterminados, pero en diciembre de 2021. Estados Unidos no solo impone restricciones a la industria metalúrgica de México y Brasil, también lo hace con la tecnológica. Tal es el caso del gigante chino Huawei, que debido a las sanciones de Washington ha invertido más en Rusia que en suelo estadounidense. El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, señaló que la compañía transfirió su inversión de Estados Unidos a Rusia debido a que la administración Trump incluyó a Huawei en la lista de entidades en mayo de 2019. Esto significa que la empresa china tiene restringido el acceso a la tecnología estadounidense. Entre tanto, Richard Yu, director de la unidad de negocios del consumidor de Huawei, admitió a principios de agosto que el gigante tecnológico podría verse incapaz de vender teléfonos con su avanzado procesador Kirin después del 15 de septiembre debido a las medidas coercitivas de Washington. Las empresas tecnológicas estadounidenses también se han visto afectadas. El proveedor de chip Qualcomm ha disminuido sus ventas ya que Huawei estaba entre sus principales clientes. Las ventas al exterior en Vietnam registraron un aumento en lo que va de año. No todo es malo en algunos países. Según estadísticas generales de la OGE, las exportaciones vietnamitas en los primeros 8 meses del año totalizaron 174.110 millones de dólares. Tal resultado representa el 1,6% más que en igual lapso del año pasado. Asimismo, la entidad señala que las facturaciones al exterior pasan por un momento de recuperación y que han llegado en agosto a 26.500 millones de dólares. El ente estadístico también precisa que en lo que va de año, 27 grupos de productos reportaron ingresos por más de 1.000 millones de dólares. Los mayores contribuyentes fueron teléfonos y componentes, productos electrónicos, computadoras, componentes y prendas de vestir. Los principales compradores a Vietnam fueron Estados Unidos y China. Vamos ahora a Francia. La visita de huéspedes a hoteles sufrió una caída en junio del 73% en relación con idéntico mes del año pasado. Y todo esto por la pandemia. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos. El ente estadístico precisa que en el sexto mes del año, apenas 5.800.000 personas pasaron al menos una noche en hoteles en el país, cifra que responde a la baja en el turismo extranjero por los efectos de la pandemia. La capital francesa es el principal polo turístico del país. París fue el más afectado con un descenso del 88%, mientras que la caída en el resto de los departamentos quedó en el 67%. La entidad recordó que la región, que la isla de Francia, donde se encuentra París, recibe entre abril y octubre la mitad de los más de 80 millones de visitantes foráneos anualmente. Vamos a otras latitudes. Siria pone en servicio 3 nuevos pozos de gas. Así lo titula el portal web de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, allí en pantalla.
El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Siria informó que puso en funcionamiento 3 pozos de gas natural, 2 de los cuales fueron rehabilitados de daños ocasionados anteriormente por los terroristas. La cartera ministerial señala que los 3 pozos ubicados en la provincia central de Homs tienen una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos por día, lo cual repercutirá positivamente en el servicio eléctrico del país, ya que aumentará la cantidad de gas que alimenta las centrales generadoras. La producción de hidrocarburos de Siria cayó a casi cero con el inicio de la guerra en 2011, pero a partir de 2015 el gobierno sirio logró recuperar poco a poco parte de su producción tras la liberación de extensas zonas del territorio nacional arrebatadas a grupos terroristas. A punto de despedir, revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. El barril de petróleo intermedio de Texas WTI marcó $43,06 el barril, subió unos 0,09 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $45,94 el barril, subió unos 0,13 centavos de dólar. El crudo OPEP se ubica en $45,33 con una baja del 0,48 centavos de dólar. Así ponemos punto final al impacto económico. Sugerencias y comentarios a través, ya lo saben, impactoeconómico@telesurtv.net. También síganos a través de @telesuриmpactoe. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.